Bienvenidos a un nuevo video tutorial en matemáticas. En el presente video mostraremos el ejemplo de una operación binaria interna en un conjunto S. Veamos el siguiente ejercicio. Sea el conjunto S igual a los pares ordenados X, Y, con la condición de que X está entre 0 y 1, Y está entre 0 y 1, y X más Y es igual a 1, donde X y Y son números reales. Y se define la operación asterisco como x1y1 operación x2y2 es igual a x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Determine si la operación asterisco es binaria interna en el conjunto S. Muy bien, para que la operación binaria sea interna, debe cumplirse la propiedad de cerradura. ¿Qué es lo que nos indica la propiedad de cerradura? Nos indica que el resultado de la operación, es decir, si nosotros vemos la operación que está aquí, la operación entre dos elementos del conjunto S, que son pares ordenados, el resultado de la operación, que es este elemento debe pertenecer al conjunto S. Y para que pertenezca al conjunto S deben cumplirse las condiciones que nos indica el ejercicio, que cada par ordenado que tiene sus dos componentes, cada componente del par ordenado es un número real que está entre 0 y 1 y la suma de sus dos componentes es igual a 1. Como lo habíamos dicho, para que este par ordenado, que es el resultado de la operación, para que este par ordenado pertenezca al conjunto S, debe cumplirse que su primera componente, que ahora en este caso es x1 más x2 sobre 2, sea un valor que esté entre 0 y 1. Su segunda componente, que ahora es y1 más y2 sobre 2, sea un valor que se encuentre también entre 0 y 1. Y como tercera condición, que la suma de las dos componentes, x1 más x2 sobre 2, con y1 más y2 sobre 2, la suma de las dos componentes también debe ser igual a 1. Muy bien, dado que el par ordenado x1 y1 pertenece al conjunto S, se cumple. Recordemos que nosotros tomamos pares ordenados x1 y1 y x2 y2 que pertenecen al conjunto S. Por lo tanto, x1 y1 pertenece al conjunto S. Y como pertenece al conjunto S, entonces, como sabemos que pertenece, cumple con las condiciones, es decir, que su primera componente x1 está entre 0 y 1, su segunda componente y1 también se encuentra entre 0 y 1, y la suma de sus dos componentes x1 más y1 es igual a 1. Dado que x2 y 2 pertenece al conjunto S, dado que el segundo elemento que íbamos a sumar también pertenece al conjunto S, entonces, su primera componente, que es x2, está entre 0 y 1, su segunda componente, y2, también está entre 0 y 1, y la suma de sus dos componentes, x2 más y2, es igual a 1. Muy bien, dado que, como habíamos dicho, x1 se encuentra entre 0 y 1 y x2 se encuentra entre 0 y 1, entonces si nosotros sumamos las desigualdades en su respectivo orden, vamos a tener la suma de 0 más 0 nos da 0, x1 más x2 es x1 más x2 y 1 más 1 nos da 2. Por lo tanto, podemos decir que x1 más x2 está entre 0 y 2. Ahora bien, vamos a multiplicar por un medio a toda la desigualdad, es decir, 0 por un medio, x1 más x2 por un medio y 2 por un medio, obteniendo como resultado entonces 0 por un medio nos da 0 y acá lo encontramos como x1 más x2 sobre 2 y al multiplicar 2 por un medio nos da 1. Con lo cual se cumple la primera condición. Recordemos que la primera condición era que x1 más x2 sobre 2 sea un valor que esté entre 0 y 1. Muy bien, hemos cumplido entonces la primera condición. Veamos con la segunda condición. De la misma manera, dado que y1, que es la primera componente del primer elemento, la segunda componente del primer elemento, es un valor que se encuentra entre 0 y 1, y y2 también, que era la segunda componente del segundo elemento, se encuentra entre 0 y 1, podemos de la misma forma hacer la suma y entonces encontraremos que y1 más y2 va a estar entre 0 y 2. Igualmente, al multiplicar por un medio a toda la desigualdad, tendremos como resultado que y1 más y2
sobre 2 es un valor que va a estar entre 0 y 1, con lo cual se cumple la segunda condición. La segunda condición nos indicaba que y1 más y2 sobre 2 es un valor que se encuentra entre 0 y 1. De la misma manera, dado que por condición del primer elemento, ya que el par ordenado x1 y1 pertenece al conjunto S, entonces la suma de sus dos componentes es igual a 1 y por condición del segundo elemento, que el segundo par ordenado, que era x2, y2, la suma de sus componentes es igual a 1, estas condiciones las teníamos del ejercicio inicial. Entonces, si nosotros sumamos las dos ecuaciones, tendremos que x1 más y1 más x2 más y2 es igual a 2. Ahora, vamos a ponerlo en el orden que nosotros necesitamos para nuestra demostración. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa de los números reales y vamos a decir entonces que podemos conmutarlos o cambiarles el orden y tener x1 más x2 más y1 más y2. Hemos conmutado y1 con x2 y lo hemos escrito convenientemente. Ahora vamos a aplicar una propiedad asociativa y los vamos a agrupar de forma conveniente. x1 más x2 más y1 más y2 es igual a 2. Multiplicamos ahora a toda la ecuación por un medio, ¿verdad? Al multiplicar 2 por un medio, aquí tendremos 1, y al multiplicar este un medio, lo que vamos a hacer será expresarlos como una fracción, es decir, x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Ahora, este resultado de aquí es justamente lo que nosotros estábamos buscando. Con lo cual se cumple la tercera condición, que nos decía que la suma de estas dos componentes, x1 más x2 sobre 2 con y1 más y2 sobre 2, debe de darnos igual a 1. Se cumple entonces la tercera condición. Al cumplirse las tres condiciones que caracterizan a los elementos del conjunto S, se demuestra que este elemento pertenece al conjunto S. Nos cumplió las tres condiciones, es decir, que esta primer componente esté entre 0 y 1, que la segunda componente esté entre 0 y 1 y que la suma de las dos componentes sea igual a 1. Por lo tanto, la operación asterisco sí es binaria interna en el conjunto S. ¿Por qué? Porque el elemento del resultado de la operación sí es un elemento que pertenece al conjunto S. Como siempre, pues esperamos que este video les haya servido para conocer un poco más acerca de las operaciones binarias y cómo resolver sus ejercicios. Los esperamos en un próximo video.